Buenos días a todos, bienvenidos a las jornadas geofísicas APG Venezuela, profesor José Pepe Regueiro. Mi nombre es Ulises Berman, formo parte del capítulo estudiantil de la APG de la Universidad Simón Bolívar y bueno, tengo el agrado de dar estas primeras palabras antes de iniciar. Ante todos ustedes, quería agradecerles su participación en este evento organizado por los capítulos estudiantiles APG de las universidades Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela, en conjunto con la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos, también como nos conocida como la SOBG. El nombre de estas jornadas rinde homenaje al profesor José Pepe Regueiro, quien ha estado relacionado al mundo geocientífico en Venezuela, con numerosas investigaciones, proyectos y asesorías técnicas a empresas y universidades a nivel nacional y mundial. El día de hoy contamos con el apoyo del doctor Miles Zambrano, con su ponencia que tiene nombre Implementación de la microtomografía de rayos X y neutrones para la caracterización de la red porosa en rocas carbonáticas. Entre nuestro público tenemos participantes de Venezuela, Perú, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, España, Ecuador, Bolivia, Chile, Kuwait, India, Brasil, Surinam, Canadá, Alemania, Italia, Uruguay, Australia, Inglaterra, Escocia y Francia. Y bueno, ahora les presento un breve resumen sobre la trayectoria de nuestro invitado, el doctor Miles Zambrano. Él es ingeniero geofísico, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Obtuvo un PhD en Ciencias de la Tierra en la Universidad de Camerino, Italia. Ejerció como geofísico de exploración e intérprete sísmico en PDVSA. Y bueno, realizó investigaciones centradas en geología estructural y geofísica de exploración. Actualmente es investigador en la Universidad de Camerino, Italia, enfocado en la caracterización de yacimientos petroleros geotérmicos a diferentes escalas. Antes de comenzar, quisiera pedir por favor que se activen sus cámaras y micrófonos, aquellos que no tienen encendidos, para evitar interrupciones. Las preguntas serán respondidas al final de nuestra ponencia, de manera que no haya interrupciones. Y bueno, recomendamos anotar las preguntas para realizarlas en el espacio disponible. Ahora, con mayor agrado, le doy chance al doctor Miller. Doctor Miller, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy por acá. Buenos días. ¿Cómo estás, Ulises? Muy bien, gracias. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla para permitirte a ti compartir tu pantalla. Perfecto. Listo, ya creo que tienes la pantalla para compartir. Ok, perfecto. ¿Se ve bien? Sí, excelente. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por esa introducción, Ulises. Le doy las gracias también a los capítulos estudiantiles de la EPG por su invitación. Y bueno, felicitaciones por estas jornadas que de verdad que están quedando muy bien. Me han gustado algunas de las dos ponencias de las cuales he asistido y de verdad que está muy buena la iniciativa. Bueno, sin más preámbulos, le voy a hablar un poco del trabajo de investigación que he desarrollado los últimos años como consecuencia del doctorado en la Universidad de Camerino. Y vamos a presentar dos técnicas y en especial de la red de poros por ejemplo, en carbonatos. Estas dos técnicas son la microtomografía de rayos X y neutrones. Un momento, veamos si funciona. Perfecto. Bueno, lo que vamos a disculpen el idioma, pero ya tenía las láminas en inglés y de verdad que traducirlas al español me parecía un poco forzado y creo que pude equivocarme en algunas cosas. Entonces lo dejé de esta manera. Vamos a presentar las dos técnicas como le había mencionado. En la primera vamos a estudiar lo que son bandas de deformación en greenstones porosos, eh, individuando diferentes parámetros de la red porosa y también la estimación de la permeabilidad. Un segundo caso de estudio se caracteriza, digamos, hacemos una caracterización rápida de una de las redes de poros de un reservoir heterogéneo. Significa que vamos a analizar distintas fases en este yacimiento.
con la particularidad que vamos también a incluir lo que es un modelado de fracturas a la microescala, ya que el tamaño de las muestras no permite ver lo que son las fracturas, como podemos ver acá, ¿no? Tenemos pequeñas, digamos, volúmenes de roca que son de pequeños milímetros y es muy difícil obtener la visualización de una fractura. Entonces lo que hacemos en este caso es modelarla. El último caso de estudio, vamos a ver lo que sería experimentos dinámicos. Significa que vamos a hacer una serie de radiografías o tomografías en diversos momentos durante lo que sería un experimento de flujo impuesto. Significa que tenemos una roca a la cual le vamos a inyectar un fluido y vamos a obtener diferentes imágenes en el tiempo, que pueden ser 2D como la radiografía o 3D como la tomografía. Vamos a seguir adelante. Una vista panorámica de este tipo de investigaciones. Bueno, tenemos básicamente un grupo de trabajo que se llama Reservoir Characterization Project, que está compuesto de 2 universidades, 3 sponsors que son compañías petrolíferas y una serie de instituciones como son Electra, el PSI de Suiza o el IL de Francia, que son con las que nosotros colaboramos para obtener este tipo de imágenes. Igualmente, tenemos colaboración con distintas universidades nacionales y extranjeras y con nuestro spin-off de la Universidad de Camerino, que se llama YOMOR. Como resultado de este tipo de investigaciones hemos publicado una serie de artículos, hay otros que están en este momento bajo revisión, y bueno, eso es lo que vamos a mostrarle eso es lo que le voy a mostrar el día de hoy. La motivación, digamos que hay una motivación desde el punto de vista del tipo de roca, ¿no? Sabemos que los carbonatos hoy en día, de acuerdo con Schlumberger, hospedan alrededor de la mitad o más de la mitad de las reservas de gas y de petróleo a nivel mundial. Y ya eso nos daría suficiente motivo para investigar este tipo de roca. Igualmente, no solamente hablamos de petróleo, también hablamos de geotermia, también hablamos de recurso hídrico. Y eso sería una segunda motivación que hoy en día creo que es de mucha importancia. Ahora, la motivación del tipo de estudio, ¿por qué caracterizar unas rocas en 3 dimensiones y por qué hacer este tipo de investigaciones? Nosotros nos podemos ir a un simple gráfico, un crossplot de porosidad y permeabilidad, que esto es algo típico que hacen los ingenieros de petróleo, los petrofísicos, y como vemos en este caso, hay una gran dispersión en cuanto planteamos estas dos características, estas dos propiedades. Y esto se debe a que la permeabilidad, como bien describió Kosen y Carmen más de 80 años atrás, no depende solamente de la porosidad, sino de otros elementos como la tortuosidad, representada en este caso por tau, y la superficie específica representada por la letra S. Adicionalmente, ellos introdujeron un término que se llama el factor de forma, que generalmente es redondeado a un valor escalar igual a 5. Pero el punto es que este tipo de relaciones generalmente muestran la dispersión debido a que hay muchos parámetros que están influyendo en la permeabilidad. Ahora, bueno, la idea es tratar de individuar cuál es la relación de la permeabilidad y estos distintos elementos, distintos parámetros, para en el futuro hacer un buen modelado de reservorio e inclusive hacer una prognosis adecuada. En el primer caso vamos a estudiar, como les comenté, bandas de formación hospedadas en grainstones. Para ello tenemos que empezar primero vamos a definir lo que es una banda de formación. Una banda de formación es una estructura donde se localiza básicamente la deformación y estas generalmente ocurren en rocas porosas o en sedimentos. En este caso en carbonatos, pero son muy comunes también en arenarias y en sedimentos, como les comenté. ¿Qué tipo de elementos o qué tipo de formación voy a tener? Bueno, puedo tener en este caso, como vemos en esta fotografía, bueno, primero vamos a observar lo que es una banda de formación. Son muy notorias en un afloramiento porque van a ser muy resistentes a la erosión y básicamente son este tipo de estructuras que vemos acá. Obviamente hay distintos tipos de bandas de formación porque son el complemento de lo que serían las estructuras en rocas frágiles, como pueden ser fracturas, como pueden ser estilolitas, como pueden ser las fallas mismas, ¿no?
En este caso, pues el equivalente sería a una falla, lo que llamaremos una falla, pero la deformación es un poquito distinta. Si bien en esta fotografía que vemos acá, vemos el interior de una banda de deformación en la zona más interna, que sería el núcleo de la banda de deformación, hay una deformación típica de formación de cataclasita. Esta se forma por una deformación que se llama flujo granular. Significa que los granos van a rodar, van a chocar entre ellos y se van a romper. Luego tenemos en esta zona, en la zona aledaña a esta zona de cataclasitas, pues tenemos lo que sería una zona de compactación. Significa que los granos se van a compactar al punto de generar disolución debido al contacto, debido a la presión de contacto. Obviamente todo este material que se genera al interno del núcleo de la banda de formación va a parar a algún lado y eso es simplemente la zona aledaña, que en este caso está llamada zona 3. Y es una zona donde no hay deformación, no ocurre deformación, pero ocurre básicamente la obstrucción de los poros debido a la precipitación de minerales, en este caso calcita. Ahora, todo esto obviamente lo que va a causar es una reducción, como vemos en el gráfico a la derecha, una reducción tanto de la porosidad efectiva como de la permeabilidad. Estos resultados que ustedes ven acá, son el resultado de una serie de estudios que nosotros realizamos anteriormente en algunas de las zonas del sur de Italia, y en particular, en este caso, medimos la permeabilidad con este aparato que ustedes ven en la figura a la izquierda, que es un permeámetro de mano, y cotejamos esos resultados con análisis de laboratorio y de secciones finas de la porosidad. Digamos, las limitaciones de este tipo de estudios es importante. Les ruego un minuto que olvidé colocarla a cargar. Y digamos que la limitación de este tipo de estudios es debido a la incapacidad de individuar zonas, digamos, muy precisas dentro de las bandas de formación, debido a que su espesor es muy pequeño y las muestras que se pueden tomar, o digamos, la resolución de este tipo de aparatos, pues abarca una zona muy grande. Es muy difícil ver estas zonas pequeñas de escasos milímetros. Bueno, para empezar nuestro estudio seleccionamos unas zonas de estudios al sur de Italia, en lo que sería Favignana y la isla San Vito Lo Capo. Esto sería en Sicilia, donde estas rocas afloran, donde estos, digamos, grainstones bioclásticos del Pleistoceno, con un soterramiento muy bajo de alrededor de 30 metros, están aflorando y se caracterizan por este tipo de estructuras. Son básicamente fallas, pero como les dije, llamadas bandas de deformación por corte. Ahora, en la zona central de Italia hay un afloramiento que se llama Madonna della Mazza. Ahí también observamos algunas de las rocas de interés, son también grainstones, pero digamos que los granos son compuestos de rudistas, fragmentos de rudistas, y son rocas mucho más antiguas del Cretácico y sufrieron una deformación, digamos, un soterramiento mayor de alrededor de 1 kilómetro. Bueno, estas son las rocas que nosotros estaremos estudiando. Ahora, hablando un poco de lo que sería la metodología, primero que nada hay que hablar un poco de lo que sería lo que es un sincotrón. Es la figura que tenemos aquí a la derecha. En este caso, esta forma de tipo toroide, una dona, básicamente va a hospedar una serie de electrones que se van a inyectar, y estos electrones van a viajar en esta forma, en este círculo, debido al posicionamiento de imanes. Estos imanes van a desviar constantemente el flujo de electrones, y obviamente de tanto en tanto se van a hospedar también unos imanes que van a desviar la radiación, distintos tipos de radiaciones. Estas radiaciones tienen distintos usos de acuerdo a la característica.
y en el caso nuestro serían rayos X y con una peculiaridad que se pueden utilizar para hacer tomografías, ¿no? Para hacer radiografías también. Básicamente son los mismos rayos X, por decir, que usted usa en el caso que tenga que ir al hospital y tenga que hacer una radiografía. Pero ¿cuál es la diferencia de este tipo de instrumento? ¿Por qué utilizar un sincrotrón y no utilizar una máquina de radiografías de un hospital? Bueno, la característica del sincrotrón es que podemos hospedar la fuente de los rayos a una distancia superior, y eso garantiza que, digamos, la distancia de la fuente a mi muestra es superior a la que puedo tener en un hospital, y eso me garantiza que los rayos van a ser pseudoparalelos, los rayos de rayos X van a ser pseudoparalelos, y eso, como resultado, vamos a tener imágenes mucho más nítidas, con menos artefactos, y además de ello, podemos individuar diferentes fases. Eso significa que podemos individuar distintas fases mineralógicas también. Digamos, esa sería la importancia y la explicación de por qué usar este tipo de metodología. Además, la energía de la radiación proporcionada por el sincrotrón va a permitir atravesar rocas de una manera mucho más fácil que en un hospital. Bueno, seguimos adelante. Este sería el tipo de resultado que nosotros podemos obtener en un sincrotrón. Estos serían básicamente secciones 2D, pero obviamente es un volumen. Como vemos en la parte inicial, vemos una sección de microtomografía de una roca carbonática a una resolución de 9 píxeles. Aquí vemos que podemos individuar, por ejemplo, en este color más oscuro los poros, en un color intermedio lo que sería la roca, la caliza, y podemos ver en un color, digamos, intermedio, que se pueden individuar granos, en este caso en base sílica, aunque no sé decirle exactamente cuál sería el mineral. Pero en la imagen que vemos al lado, que sería de mayor resolución, podemos observar también una cantidad de poros mucho más pequeña. Hemos eliminado una serie de este rumor de fondo, lo hemos eliminado gracias a una técnica que se llama phase retrieval. Esa técnica se obtiene, se puede aplicar en el sincrotrón gracias a una estrategia, digamos que, o a un arreglo que permite el uso de luz blanca, y eso permite la definición, mayor definición de diferentes fases. Digamos, si usted está familiarizado con la sísmica, un equivalente sería hacer un tipo de migración, ¿no? En el caso de más abajo tenemos igualmente una sección de esta tomografía, y a su lado tenemos lo que sería la segmentación de la fase de interés. En este caso serían los poros. Obviamente, atrás estamos dejando zonas que están bajo la resolución, que no podemos individuar inmediatamente, y se pueden rescatar con otro tipo de técnicas de segmentación. Ahora, ¿qué es segmentación? Segmentación puede ser tan fácil como elegir un color que caracteriza nuestra fase, o puede ser una cosa mucho más compleja, como es colocar una serie de parámetros, como puede ser el color, la forma, la extensión, digamos, la variación de color dentro de la fotografía, y colocarlo en una red neuronal y tratar de hacer la mejor segmentación posible. Digamos, puede ser la cosa más sencilla a la cosa más compleja, ¿no? En este caso. El objetivo es eso, siempre determinar cuál es la fase que me interesa. Si usted quiere estudiar, en vez de estudiar poros, quiere estudiar distintos minerales que se encuentran en la muestra, también lo puede hacer. Ahora, el análisis como tal, la extracción de los parámetros de interés, parten de lo que sería el volumen tridimensional de los poros segmentados, como les expliqué. Esto no es más una sección fina, esto simplemente es un volumen.
del cual nosotros podemos extraer fácilmente cuál es la porosidad total o inclusive la porosidad que está conectada. Tenemos los poros conectados. Podemos estudiar también cuál es la superficie específica. Esto es muy importante a la hora de nosotros aplicar Cosen y Karman, por ejemplo. Adicionalmente, podemos hacer simplificaciones de la red porosa. Podemos hacer un esqueleto de la red porosa, que como podemos ver acá, tenemos una serie de esferas que caracterizan en azul lo que sería digamos, el poro, o en rojo lo que serían las gargantas porales. Y esta serie de ramificaciones que van a conectar los distintos poros, si nosotros hacemos una sencilla operación matemática que nos pone en relación el número de ramas y el número de nodos, podemos indicar un valor que sería la densidad de la conectividad. Eso es muy importante a la hora de caracterizar digamos, la calidad de la conexión de la red porosa. Otra cosa que podemos hacer teniendo este volumen de poros, podemos utilizarlo para hacer simulaciones de flujo. En este caso, yo lo que hice fue una simulación con el método de Lattice-Boltzmann, que para simplificarlo, sería que nosotros colocamos una serie de partículas muy pequeñas y sometemos y creamos un flujo por diferencias de presiones de una cara a otra del volumen de ustedes, ¿no? De la muestra. Esto lo podemos hacer en diferentes direcciones debido a que la permeabilidad es un tensor. Adicionalmente, el resultado de esto serían un campo de velocidades, pero ya nosotros conocemos previamente lo que sería el gradiente de presiones, conocemos también cuál es la viscosidad cinemática, porque lo hemos predispuesto, y entonces podemos aplicar fácilmente la ecuación de Darcy y obtener la permeabilidad del volumen de rocas. Otra cosa que podemos hacer es, considerando este campo de velocidades, podemos obtener lo que sería la porosidad efectiva. Es importante notar que la porosidad efectiva, en este caso, es un tensor porque va a derivar de cada uno de estos campos de velocidades y no va a tomar en cuenta, digamos, poros que están conectados pero cuya velocidad es cero, es decir, que no aportan nada al transporte. Y bueno, es algo que es muy interesante porque va a ser muy diferente al concepto que muchas veces escuchamos que la porosidad efectiva es un escalar y este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que estar atentos con esto. Otra cosa que podemos obtener sería la tortuosidad, que lo podemos obtener simplemente por la longitud de estos, digamos, tubos o canales y la distancia euclidiana, significa la distancia del punto A al punto B, y así podemos obtener también el valor de la tortuosidad geométrica. Ahora, les voy a mostrar dos de estas muestras y para que vean lo que sería el interior de las bandas de formación y el tipo de análisis individual de zonas dentro de las bandas de formación. Como vemos, nuestra banda está caracterizada por distintas zonas, como lo hemos visto anteriormente. Si nosotros segmentamos los poros, también podemos saber si esos poros están conectados o no. En este caso, en este amarillo verdoso, pues podemos ver los poros conectados, y en el caso del rojo tenemos los poros aislados. En este caso tenemos lo que sería la roca caja. Vemos que está muy bien conectada, inclusive cuando vemos el esqueleto de la red porosa, parece bastante bien, ¿no? Ahora, en el interior, digamos en el núcleo de la banda de formación, vamos a tener zonas totalmente aisladas debido a la cementación, como vemos acá en rojo, no hay ningún poro conectado, y muy al interior, en la zona, digamos, de cataclasis, y donde hay también disolución por presión, vamos a tener que hay algunos planos, hay unas zonas muy conectadas, pero están conectadas paralelas a la banda de formación, como lo podemos ver en el esqueleto que vemos por acá. Ahora seguimos con un segundo caso. Esta es una banda de formación mucho más desarrollada. Estamos hablando de 10 centímetros de espesor del núcleo. Y lo que podemos observar acá es que hay una alternancia
de zonas conectadas y zonas aisladas, como podemos ver. Ahora, estas zonas conectadas, si podemos en la figura C, en la figura D, si bien están presentando una porosidad interesante, una conectividad interesante, la forma de los poros, como pueden observar, son distintas a la de la figura B, que sería la de la roca caja. Digamos, en la roca caja se ven estos contornos bien suavizados, bien completos, los poros bastante amplios. En cambio, en los otros dos es distinto. Y esto se debe a que dentro del núcleo de la banda de formación lo que tenemos es un juego de dos procesos importantes, que es la disolución y la cementación, como podemos individuar debido a la distribución de estos poros conectados y aislados. Bueno, seguimos adelante. Vemos en esta lámina lo que sería una comparación igualmente de estas dos muestras que vimos, pero con los campos de velocidades asociados. En el caso de una banda de formación sencilla, sonada, por llamarlo así, como lo que vimos en el inicio, tenemos que en la roca caja hay un campo de velocidades bastante interesante, una serie de canales, digamos, con unas dimensiones respetables y una conectividad importante. El transporte al interno del núcleo de la banda de formación está limitado a lo que sería la superficie de falla, porque al final esto es una falla, y algunas zonas donde hay disolución, pero son zonas muy pequeñas y muy localizadas. En el segundo caso vemos que igualmente hay transporte, podemos obtener una permeabilidad en estas zonas donde hay disolución, pero si la comparamos con la zona de la roca caja, decimos una muestra de la roca caja, las dimensiones de estos poros, la forma de estos poros va a ser muy, muy distinta. En la primera, digamos, en la zona de disolución vamos a tener unos poros muy pequeños, aunque, digamos, bien conectados. Sin embargo, en la roca caja estos poros son mucho más amplios, los canales están mucho más desarrollados. Y eso nos va a causar un impacto interesante en lo que respecta a la permeabilidad, por supuesto. Bueno, ahora ustedes dirán, bueno, Miller, basta de figuras, muéstrame algunos números. Y cuando vemos los números, no podemos dejar de pensar en la ecuación de Cosen y Kármán, que ponía en relación lo que era la porosidad, la superficie específica, la tortuosidad, que son los gráficos que vemos acá. Y el último gráfico es básicamente la comparación de nuestros resultados con los resultados Lattice-Boson Method con los de Cosen y Kármán. Vemos que efectivamente Cosen y Kármán tenía razón en muchas cosas. Bueno, no era mi idea inicial probar este tipo de ecuaciones, pero se sabe que esta ecuación es bastante útil bajo ciertos criterios. Significa que la roca tiene que ser muy porosa, la cementación tiene que ser muy baja y la conectividad de la roca debe ser muy, muy alta, la conectividad de los poros. Entonces, en este caso, tiene mucho sentido que los dos métodos coincidan en el caso de las rocas caja. Pero en el caso de las bandas de formación, vamos a ver que hay una discrepancia. Y esta discrepancia se debe a que básicamente la porosidad que estamos obteniendo solamente es la porosidad, disculpen, la permeabilidad que estamos obteniendo es simplemente aquella que es paralela a las bandas de formación, es decir, la que está ayudada, si podemos decirlo de esta manera, debido al proceso disolutivo o procesos como la creación del plano de falla. Entonces, por eso vamos a tener esta discrepancia. Entonces, este es un valor, adicional que hemos generado, que podemos, probar nuestra metodología, pero también obtener lo que sería la permeabilidad en zonas muy complicadas, en zonas muy pequeñas dentro de las bandas de formación. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco un segundo caso de estudio, que sería la aplicación de esta metodología. Yo lo llamo una caracterización rápida de un reservorio con distintas fases.
Esto lo hacemos, vamos a verlo muy rápido, esto lo vamos a hacer en un afloramiento que está en el centro de Italia, en una zona que se llama digamos, la cava de la Vala Romana, que es básicamente es una minería a cielo abierto desde tiempos de los romanos, que extraían el bitumen y extraían también las rocas en esta zona. Y digamos que aún hoy se pueden observar en las rocas una gran cantidad importante de bitumen que aflora debido a la variación estacional de temperatura. Y hay una serie de galerías donde, digamos, en la antigüedad, y cuando hablo de antigüedad, hablo de escasos 50 años, todavía se producía el bitumen en esta zona. Bueno, la distribución del bitumen está controlada, uno, obviamente, por las litofascias. Vamos a tener una serie de litofascias que son, digamos, reservorios, y mientras que otras que no lo son, que podemos caracterizarlas como sellos. Vamos a ver esta descripción más adelante. El otro parámetro, el otro proceso que va a controlar la distribución de bitumen va a ser obviamente la existencia de dos fallas principales, dos fallas transcurrentes en esta zona, como podemos ver representados en este pequeño esquema, ¿no? El petróleo o el bitumen va a estar controlado por las fallas, pero también va a estar inyectado dentro de estas zonas con diferentes características. Bueno, vamos a seguir adelante. Aquí vemos un resumen de lo que serían los distintos tipos de litofascias presentes, la porosidad y la permeabilidad de estas fallas, y la distribución de petróleo, bien sea en la matriz representada por esta letra M, como en las fracturas representadas por esta letra F. Vemos que las mejores litofascias va a ser la litofascia P, que son grainstones, y igualmente la litofascias AU. En cambio, a pesar de tener, digamos, unas porosidades muy similares, en este caso la litofascia E, que alcanza el 28% de porosidad, la permeabilidad va a ser muy distinta. Vemos que, no le hagan caso a los metros cuadrados, vemos que es prácticamente 5 o 4 órdenes de magnitud distintas a las litofascias de, digamos, B, A, U. Bueno, vamos adelante para no distraerlos con esto y vamos a ver lo que sería una imagen de estas rocas con el método de la microtomografía de rayos X. En el caso de litofascias AU, estamos hablando de una grainstone. Obviamente esta roca está saturada de hidrocarburos. Esta es una de las peculiaridades del método, que no necesitamos remover el fluido que está dentro de la roca. Es decir, podemos tener esta roca que está llena de petróleo y podemos hacer la imagen que nosotros deseemos. Aquí vemos que el método inclusive es capaz de individuar zonas donde está atrapado gas. Digamos, estas pequeñas burbujas que vemos acá más oscuras son zonas de gas. Cuando hablo de gas, realmente no sabemos qué tipo de gas era, pero asumo que puedan ser simplemente volátiles que están atrapados acá. Individuamos también lo que sería la estructura de la roca. Vemos que hay una serie, una porosidad intrapartícula muy importante, pero también hay una porosidad dentro de los granos que está presente en las dos litofascias, como vemos en las litofascias A y B. También fuimos capaces de individuar estilolitas, o sea, estilolitas muy pequeñas, de alrededor de 1 o 2 microns de espesor. Y eso es bien interesante porque estas estructuras se pueden, aunque su aporte al transporte de fluidos es puede ser muy pequeño, o lo que es peor, pueden ser, digamos, pequeñas barreras. Podemos observarlas y podemos mapearlas e inclusive podemos utilizarlas para simulación si así lo queremos. En el caso de las litofascias que son sellos, las litofascias CIE,
un buen geólogo, un buen ojo, puede ver que lo que tenemos acá simplemente son poros que están caracterizados por, digamos, son bioclastos, ¿no? Esta porosidad es debida al espacio de las cámaras dentro de estos bioclastos bien preservados, mientras que todo lo que está alrededor es cemento. Tanto es así que podemos ver en este caso el desarrollo de unas estilolitas bien importantes, en este caso de la litofascia C. En la litofascia E también vemos una gran preservación de los bioclastos y inclusive, como vemos, están completos, las cámaras bien preservadas. Hay zonas con una porosidad, digamos, o nanoporosidad, están por debajo de la resolución, que vemos que tiene este colorcito un poquito más claro, un poquito más oscuro, perdón. Pero sin embargo, la individuación de los poros está por debajo de la resolución del método, que en este caso estamos hablando de alrededor de 2 microns, digamos, la resolución espacial. Bueno, viendo esto, lo siguiente que tenemos que ver es la distribución en 3D, porque hasta ahora esto no nos puede dar una sección fina. Cuando lo vemos en 3D, pues cambia un poquito la cosa. Bueno, si no tenemos idea de lo que estaba pasando, porque aquí vemos en la primera columna lo que sería esto, el volumen de estas muestras, y luego en la segunda columna los poros segmentados. Como este color amarillo tenemos los poros conectados, mientras que en rojo tenemos los poros que son aislados. Como podemos observar, en las dos rocas reservorios pues presentan una buena conexión, una cantidad mínima de poros aislados debido a algunos bioclastos, digamos, a estas cámaras dentro de los bioclastos, y se limita a eso. En el cambio, en las rocas sello, en las C y E, la litofascia C y E, vemos que prácticamente todos los poros están aislados. En este caso, lo que hicimos, que es lo que podemos observar en tercera columna, fue hacernos una pregunta. Bueno, ¿qué pasaría si tenemos una fractura en nuestra muestra? Obviamente nosotros no podemos observar fracturas, es muy difícil por el tamaño de las muestras y también porque durante el corte de las muestras, pues prácticamente se van a fragmentar si existen fracturas. Entonces, modelamos unas fracturas en el medio de estos volúmenes, y lo que vimos fue que prácticamente en las rocas que son reservorios, la fractura no genera un aporte muy importante, ni en la porosidad ni en la permeabilidad. Es lo que decimos en Venezuela, una raya más para el tigre, ¿no? Porque aquí ya la porosidad y la permeabilidad es muy alta, y insertar una fractura pues no cambia mucho. Digamos, aquí tenemos que pensar un poco la clasificación de los reservorios fracturados en Nelson, pues. En el caso de las litofascias sello, pues vemos que hay un comportamiento que es muy diferente. En el caso de las litofascias C, donde hay una serie digamos, de redes porosas aisladas, se crean unas redes porosas, pero estas no son muy amplias como para conectar todos los poros en la roca, pero estas se extienden unos cuantos milímetros. La existencia de una fractura pues va a permitir la conectividad de estas redes porosas entre ellas, ¿no? En el cambio, en la segunda litofascia, en las litofascias E, ¿qué sucede? Allí hay poros aislados y no existen estas redes porosas que podamos conectar. Entonces la conectividad va a ser, si existe, va a ser muy, muy pequeña. Bueno, ahora vamos a regresar un poco a lo que eran los reservorios, las rocas reservorios, la litofascia AU, EB. Vemos que, bueno, podemos observar fácilmente de modo visual que la conectividad es bastante bien a través del esqueleto de la red porosa, y también podemos ver la distribución de las velocidades, de nuestro experimento, del fluido. Y vemos también la forma de de los canales que permiten el transporte del fluido. Como podemos ver en la U, tenemos unos canales muy pequeños pero muy abundantes,
En cambio, en la litosfacies B tenemos pocos canales, pero bastante amplios. Eso, de alguna manera, va a ser un equilibrio que al final estas permeabilidades van a ser más o menos equivalentes con, digamos, una diferencia muy pequeña. Ahora, el último punto que quisiera presentarles son una serie de experimentos que son experimentos de imagen, pero dinámicos, con el uso de la técnica de los neutrones, de radiación de neutrones. Obviamente aquí ya no estamos al interno de los ciclotrones, aquí necesitamos la generación de la radiación de neutrones a través de un reactor nuclear. Aquí vemos la foto de la estructura del PSI en Suiza. Y a pesar de que aquí hay un ciclotrone, pues nosotros no fuimos acá, fuimos a otro edificio que está aquí, donde está el reactor, un pequeño reactor nuclear, una pequeña fuente de radiación, la cual es bastante peligrosa, y este tipo de experimentos tienen que llevarse a cabo con mucho cuidado, porque no es tan sencillo como los rayos X. Quiere decir que al final de esos experimentos las muestras van a quedar cargadas de radiación. Si usted dejó un instrumento dentro de la cabina de experimentación, va a estar, se puede activar, puede ser radioactivo, y hay que tener mucho cuidado con este tipo de experimentos. Ahora, bueno, pero si es tan riesgoso, ¿por qué hacemos este tipo de experimentos? Bueno, porque sabemos que los neutrones van a ser muy reactivos con el hidrógeno. Y si hablamos de hidrógeno, pues nos interesa, porque la mayoría de los fluidos en los que estamos interesados, los que estudiamos ciencia de las tierras, pues tienen base de hidrógeno, como es el agua o el petróleo o el gas. Y bueno, por eso aplicamos este tipo de experimentos. En principio lo que hicimos fue individuar una serie de dos muestras mucho más grandes que las anteriores, alrededor de 2 centímetros de largo. Lo sometimos a, digamos, a un flujo constante de agua generado por una bomba de estas normales de hospital, de seringa, y a un flujo constante. Le dije, el menor flujo que puede generar esta bomba es de 1 mililitro de agua por hora. Y la resolución que nosotros quisimos alcanzar en este tipo de experimentos es alrededor de un píxel igual a 13.5 micros. Obviamente aquí el experimento es inhibición, quiere decir que nosotros tenemos una roca que está llena de aire. Tratamos de extraer todo el agua posible a través de, digamos, colocamos las muestras en horno y, digamos, tratamos de tener cuidado al respecto. Bueno, vamos a ir más adelante para mostrarles la cosa interesante, y es que lo que vimos aquí fue que cuando ingresamos el fluido, en el caso de rocas, por ejemplo, en la primera roca donde no vemos ningún tipo de estructuras, vamos a tener un frente de fluido bastante homogéneo, y al final lo que hace, una vez alcanzado el tope de la muestra, aumenta la saturación del fluido. En el segundo caso tenemos una roca donde obviamente podemos observar que los poros son mucho más pequeños, ¿no? Lo podemos observar fácilmente. Inicialmente tenemos un frente de formación muy parecido al inicial, al de la roca anterior, pero rápidamente vemos la aparición de una serie de estructuras. Y estas series de estructuras, que pueden ser fracturas o bandas de formación, nos van a desviar el frente del fluido, y más adelante vamos a ver que la saturación de agua va a estar controlada por estas estructuras. Significa que son elementos que son muy importantes tanto en la propagación, en el transporte, como en la distribución del fluido. Y eso es lo que vamos a ver si queremos calcular la saturación del agua a través de estas imágenes. Vemos en este primera gráfico que vemos acá, podemos observar desde un tiempo, digamos, inicial a un tiempo final, el incremento de lo que sería la saturación.
En el caso de una roca donde no hay estructuras, vemos un incremento de la saturación constante a través de toda la longitud de la muestra, ¿no? Este sería el inicio de la muestra y este sería el tope de la muestra. En el cambio, cuando tenemos una estructura una roca donde hay fracturas o bandas de deformación, ¿qué ocurre? Vamos a tener un aumento de la saturación de agua y repentinamente cuando tenemos estos elementos vamos a tener un incremento repentino de la saturación en donde están estos elementos. Esto es muy importante y de hecho lo podemos ver en un gráfico de este estilo que tenemos a la mano derecha, donde podemos ver la posición del frente de agua, tenemos también la fracción de agua, debajo tenemos una función del tiempo, o sea, el tiempo, la raíz cuadrada del tiempo. Lo que vemos acá es que una roca donde no hay fracturas, vemos un incremento constante debido, digamos, dominado por la capilaridad, un incremento constante del frente de agua y muy lineal. Y luego tenemos el posicionamiento, digamos, mantenimiento de la posición del nivel de agua, que es simplemente porque el agua llegó al tope de la roca hasta que sale, digamos que sale el fluido de la roca. En todo este intervalo de tiempo lo que aumenta es la saturación. Significa que en este caso el flujo del fluido está dominado por el flujo constante que hemos sometido con la bomba. En el segundo caso, que tenemos las fracturas, vamos a tener una serie de intermitencias, una serie de variaciones en este rango que sería el dominado por la capilaridad y eso es el efecto básicamente de la fractura. Bueno, ya vamos con el segundo o el último caso, que sería unos experimentos un poco más complejos porque digamos que nosotros no quedamos contentos con este estudio que era limitado a las 2 dimensiones, sino quisimos hacer una cosa mucho más compleja, digamos, mucho más a la vanguardia, y para eso nos fuimos a digamos, al Instituto ELA, donde ellos no tienen un pequeño reactor nuclear, sino tienen el reactor nuclear, como podemos ver aquí en el fondo, y eso nos permite una gran densidad, genera una densidad de neutrones importante, que se traduce en una calidad mucho mayor de las imágenes y la facilidad de crear imágenes a una gran velocidad, es decir, que podemos hacer básicamente tomografía a 4D. Para ello utilizamos igualmente las mismas muestras que hemos utilizado siempre del sur de Italia y el centro de Italia, Favignana, Semitolo Capo y Orfento de la montaña de Mayela. Aquí las condiciones iniciales van a ser distintas porque nosotros ya no queremos ver lo que era el efecto de la capilaridad, sino queríamos observar qué pasaba con el flujo, digamos, el transporte en una roca que ya estaba saturada de agua. Para ello usamos otro líquido que sería el óxido de deuterio, que básicamente es muy similar al agua en cuanto a densidad y viscosidad, pero se va a comportar muy distintamente a la respuesta de los rayos de los neutrones, porque digamos que es una variación del hidrógeno, sería un isótopo del hidrógeno. Entonces eso va a tener una repercusión en nuestros experimentos y ya lo vamos a ver. El flujo constante siempre, como lo habíamos hecho anteriormente, digamos lo que inyectamos es agua desmineralizada, y la resolución de estos volúmenes pues va a ser un poco menor, digamos 26 micron, pero ya van a observar que la calidad de las imágenes va a ser inclusive mucho mejor debido a la densidad de neutrones. Bueno, sin más preámbulos, veamos la primera imagen. Aquí vemos digamos, un volumen de control aquí a mano izquierda, donde tenemos la muestra saturada de óxido de deuterio. Básicamente lo que vemos aquí es, en este color intermedio es la roca, en este gris intermedio es la roca, este gris claro sería el poro que está saturado de óxido de deuterio, y en este color más oscuro
que no están saturados de óxido de deuterio. Ahora, ¿por qué yo puedo decir que digamos, probablemente son poros aislados? Porque estas muestras estuvieron en una cámara de vacío por alrededor de 8 horas para tratar en la medida posible que se saturaran todos los poros de este líquido. Bueno, luego, durante el experimento, al inyectar el agua, obviamente cambian los colores, y cambian los colores porque el agua va a responder de manera distinta ante la radiación de neutrones, y nosotros podemos ver a través de un sencillo cálculo cuál sería la propagación, digamos, del agua a través de la roca y la suplantación del óxido de deuterio. Si esto funciona. Ops. Al final no funcionó. Ahora me van a regañar los muchachos porque primero me funcionó y ahora no. Bueno, aquí yo lo que quería mostrar era los videos de cómo era la suplantación de estos elementos, pero vamos a ver si podemos descartar algo. Ahí está. Ese. Como podemos observar, el líquido, digamos en este caso el agua, va a ir, esto pasa muy rápido, ¿no? El líquido va a ir entrando a través de la roca, obviamente a través de las zonas mucho más permeables que van a ser en este caso la roca caja, que es esta zona de acá, que está alrededor de la banda de formación, que está individuada por estas líneas amarillas, y luego también a través de la banda de formación de zonas de disolución. También va a ser un camino importante para el flujo o el transporte de este fluido, en este caso el agua. Obviamente, aquí lo que vemos es que una zona de la banda, digamos, una zona de la muestra permitió el paso del agua, mientras que la otra no. ¿Eso qué puede ser? Bueno, probablemente tenemos algún elemento en la base que está limitando un poco el transporte, pero lo importante acá es que podemos entender que la banda de formación no permite el fluido o el paso de este fluido solamente en manera longitudinal. Ahora vamos a ver el siguiente experimento. Este es básicamente una imagen muy similar a la primera que vimos, a la que vimos al inicio. Es una banda de formación que está caracterizada por distintas zonas. Esto fue prácticamente el último experimento que hicimos el último día, y el experimento no llega a su fin, pero podemos ver cosas interesantes. Como vemos aquí, podemos individuar lo que sería la zona de la roca caja, las distintas zonas dentro de la banda de formación, incluyendo zonas de disolución que están en este caso luego de la saturación con agua, de la inyección del agua, comienzan a saturarse con el agua en esta zona inferior. Pero obviamente no pudimos en este caso terminar el experimento por motivos de tiempo. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en 3D. Vemos que el agua efectivamente se va por la roca caja, porque es muy fácil, esto es algo de esperarse, y al final del experimento comenzamos a ver cómo el agua comienza también a atravesar el interior de estas bandas de formación, pero obviamente las zonas de disolución. El último experimento, y ya vamos a terminar, es una zona, digamos, una muestra mucho más compleja. No tenemos una banda de formación sencilla, sino que está compuesta por distintos elementos, y vamos a ver que, digamos, obviamente, aquí vemos una de las particularidades del método, que nosotros no necesitamos individuar los poros, como en el caso de los rayos X, ¿no? Aquí basta ver la respuesta general de la zona, caracterizada por la presencia de un elemento reactivo a los neutrones, en este caso la presencia del agua o el deuterio. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede en 3 dimensiones. Vemos que comienza a fluir el agua y está inmediatamente controlada por estas estructuras. Y digamos que las estructuras controlan el transporte, pero más adelante vemos también que controlan la distribución, la saturación del agua dentro de la muestra, que era lo que ya habíamos
aprendido inicialmente. Ahora se repite. Bueno, vamos para concluir, vamos a mencionar algunos puntos sobresalientes. Esto sí lo coloqué en español para que nos los llevemos a casa. Sería que, digamos, nosotros con este tipo de estudios, en especial con la microtomografía de rayos X, fuimos capaces de individuar por primera vez lo que sería la arquitectura y también calcular la permeabilidad dentro de las bandas de formación. Y estoy hablando, obviamente, de estudios en 3 dimensiones. Ahora, con las técnicas de radiografía y tomografía dinámica de neutrones, que fueron los últimos que vimos, fue posible observar el transporte de los fluidos a través de los carbonatos porosos deformados, en particular en el caso de las bandas de formación. Ahora, a través de 2 experimentos, que uno es la inhibición, significa el reemplazo del aire por el agua, un fluido, distintos tipos de fluidos. Y en el siguiente caso sería un experimento bajo condiciones de saturación y el reemplazo del óxido de deuterio por el agua. Los últimos puntos sería que, aunque no lo dije o no lo mostré, los valores de permeabilidad que nosotros podemos calcular con estos métodos van a ser muy similares a los que podemos obtener en valores por experimentos in situ o de laboratorio. Realmente se mantiene el mismo orden de magnitud. Obviamente, si usted está en los mismos tipos, en la misma escala de heterogeneidad, ¿no? Si usted cambia la escala de heterogeneidad, todo se vuelve diferente. El último punto sería que este tipo de técnica puede ser utilizado, por ejemplo, para una evaluación muy rápida del yacimiento. Significa que nosotros podemos obtener muestras pequeñas como el cuttings o muestras de pared y hacer estos experimentos que duran escasamente 2-3 horas y dar una respuesta muy rápida inclusive en fases de perforación, si se quiere. Bueno, muchas gracias. Aquí les dejo los 3 artículos que están citados y si usted me escribe también se los puedo enviar a su correo. Bueno, muchas gracias. He terminado.